La asambleísta Ana Belén Cordero, integrante de la Comisión de Fiscalización, denunció en sus redes sociales que la convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, violenta lo dispuesto por el Procurador General del Estado y la propia ley orgánica de la función legislativa. Ahí tienen ustedes lo que dijo a través de su cuenta de Twitter. Lo vamos a hablar justamente con ella más adelante. Bien, le quiero dar la bienvenida a Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y también asambleísta oficialista, con quien vamos a conversar respecto a estas denuncias y sobre lo que va a pasar el día de mañana en el Pleno. Muy buenas tardes, señora asambleísta, bienvenida a DNews y con la audiencia latinoamericana le saluda César García. Buenas tardes, un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Bien. ¿En qué sustenta esta denuncia que trascendió a través de sus redes sociales sobre la no legalidad de la convocatoria hecha para mañana? Bueno, en realidad en la Comisión de Fiscalización se votó un informe que efectivamente no alcanzó los votos para ser presentado como un informe aprobado, llamemos así, pero contamos con un informe del Procurador General del Estado que establece precisamente que no podrá existir otro informe distinto. Lo que quiso hacer el bloque del correísmo, de los diputados correístas, es plantear un informe alternativo, es decir, engañarle al país y engañarle a la opinión pública con otro informe, y entiendo que eso es lo que querrán hacer el día de mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hemos denunciado que el presidente del Congreso, Virgilio Saquicela, está siendo muy presionado justamente por el correísmo para aplicar artículos que no corresponden al procedimiento de juicio político al presidente de la República y convocar el día de mañana sin notificar a los legisladores del informe, que tienen todo el derecho a conocerlo porque la ley habla de un informe motivado, y sin haberse comido, digamos, el plazo que era de 48 horas para notificarles y luego convocar al Pleno. Sin embargo, mañana nosotros asistiremos a la sesión convocada en el Pleno y defenderemos la ley, el procedimiento parlamentario y el pronunciamiento del Procurador General del Estado. Varios constitucionalistas se han expresado alrededor de este tema. Sin duda alguna, en tiempos pasados ocurría prácticamente lo mismo. En la Comisión de Fiscalización se entrampaban los procesos políticos. Le quería preguntar al respecto de si no están cayendo en lo mismo que acusaban al correísmo, de no avanzar en esto y de no dar paso desde la fiscalización al Pleno para que se resuelvan estos procesos políticos. La Comisión de Fiscalización presentó de parte del equipo asesor, como establece el reglamento de comisiones, un informe motivado para ser sometido a votación. Nunca y en ningún momento ni la Comisión de Fiscalización ni la bancada oficialista dijo que el informe no debe pasar al Pleno. Va a pasar al Pleno, debe pasar al Pleno. El tema es que el asambleísta Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, desconoce el informe y simplemente llama a votar. Es lo que hicieron con juicios anteriores al Consejo de Participación Ciudadana, cuando quisieron únicamente destituir a 4 y no a 7 consejeros, que fue lo que recomendó la Comisión de Fiscalización. No les gusta el informe y utilizan esta artimaña jurídica del artículo 142, que no refiere a juicios políticos, menos al juicio político al presidente de la República, para pretender llevar a juicio al presidente de la República sin un informe motivado. En la Comisión de Fiscalización de estos últimos 2 años no se ha archivado ningún proceso de fiscalización ni juicio político, como se ocurrió en la Comisión de Archivo en el juicio del ex vicepresidente Jorge Glass, hoy que ya ha salido de prisión. Bien, asambleísta, usted ya anticipa lo que va a ser la dinámica del día de mañana. Frente a ello, ¿ustedes cómo responderán? Seguramente se va a tramitar en el Pleno de la Asamblea una suerte de revisión rápida de las propuestas de descargo que fueron presentadas por los asambleístas proponentes de este juicio político. ¿Qué dirán al respecto ustedes? Desconocemos qué es lo que irá a hacer Saquicela, porque en realidad hay unas pruebas presentadas en la demanda política por parte de los proponentes, luego un acervo probatorio que delimitó de alguna manera la Corte Constitucional y luego unas pruebas de oficio actuadas por la Comisión de Fiscalización y por la defensa del señor presidente. Ahorita cabe la pregunta, si se desconoce el informe de la Comisión de Fiscalización, ¿cuáles serán las pruebas que van a actuar? ¿Las de la demanda? ¿Las que delimitó la Corte? ¿Las que planteó la Comisión si no existe un informe de la Comisión de Fiscalización? Evidentemente lo que ocurra mañana violentará el derecho a la defensa del señor presidente de la República.
Ustedes frente a ello, ¿qué harán? Algunas medidas anticipaba, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Fiscalización de remitir un documento a la Corte Constitucional para que haga una valoración de lo que se está haciendo en la Asamblea. Sin embargo, en el mismo fallo de la Corte Constitucional se establece que esto ya compete meramente a la actividad de los legisladores. El legislador Villavicencio ya solicitó a la Corte Constitucional un seguimiento, pero el presidente de la República hizo lo propio y a la Corte Constitucional le corresponde, a diferencia de lo que dice el dictamen que no establecía las acciones de protección, pero sí le corresponde dar seguimiento a sus propios dictámenes. Recordemos que en el pasado la Corte Constitucional ya destituyó a los 9 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por incumplir su dictamen de la Corte Constitucional. Lo propio podría ocurrir ahora con los legisladores que violen el dictamen de la Corte Constitucional y sean enviados a sus casas de parte de la propia Corte Constitucional que dio paso a la admisibilidad del juicio político al presidente de la República. Bien, hablemos de política porque el día de mañana eso es lo que va a pasar. Se necesitan 72 votos para pasar al proceso de interpelación del presidente, es decir, que vaya el mandatario a defenderse en el pleno de la Asamblea. ¿Qué sensación tiene usted o qué balance han hecho desde el oficialismo de si efectivamente esos 72 votos se van a conseguir mañana? Nosotros hemos anticipado que nosotros incluso pondremos los votos para que se vaya a juicio político. Nosotros no tenemos nada que esconder. El presidente de la República es inocente, nos asiste la verdad, nos asiste la lógica. Y después de este malhadado juicio político y este sainete, lo importante es que el presidente venga a la Asamblea Nacional y se defienda. Lo dijimos siempre y lo seguimos sosteniendo ahora. La diferencia de hoy es que Saquicela, por presiones desde Jaime Nebot y Rafael Correa, pretende hacer caso omiso a un informe de la Comisión de Fiscalización, alegando que no existe un informe simplemente para desconocer lo que trabajó la Comisión de Fiscalización. En función de ello, Saquicela habría incumplido el dictamen de la Procuraduría General del Estado y de la Corte Constitucional y será llamado a esas instancias correspondientes para rendir su versión, para ver si efectivamente lo ha incumplido y acarreará las consecuencias jurídicas que eso deviene, ¿no? Para ratificar lo que acaba de mencionar, se reunió la bancada, el presidente de la República, se estableció algún contacto con ustedes para decirle que debe pasar esto al proceso de interpelación para que el presidente se defienda y el pueblo conozca cuáles son sus argumentos de defensa. Nosotros estamos a la espera justamente de este pronunciamiento del señor presidente de la República. En estos momentos se encuentra su gabinete reunido, están justamente en un comité político, estamos esperando que tomen resoluciones al respecto, pero lo hemos dicho anteriormente y lo sostenemos ahora. El presidente de la República irá a la Asamblea Nacional a defenderse porque el presidente es inocente, nos asiste la verdad y la lógica. Hemos sustanciado el 14º juicio político con altura como demanda el debate parlamentario y lo propio debería hacer el presidente de la Asamblea. Estamos a la espera de este pronunciamiento del señor presidente de la República para poder continuar con este malhadado proceso y finalmente ponerle fin para continuar trabajando por y para los ecuatorianos. De superar esta prueba que sin duda alguna será crucial para el futuro del gobierno del presidente Lasso, ¿han considerado o se retroalimentaron respecto a qué hay que corregir? Esto frente, por ejemplo, a las últimas encuestas realizadas por organizaciones como Perfiles de Opinión, en donde ubican que la desaprobación del mandatario superaría el 80%. ¿Qué hay que mejorar para cambiar lo que en realidad le importa a la gente, que son la satisfacción de sus necesidades y la atención a los grandes problemas, entre ellos el de inseguridad? Bien lo ha dicho usted, lo que en realidad le importa a la gente de a pie que está en las calles, poco le importa este malhadado juicio político. Le interesa tener seguridad, tener empleo, tener acceso digno a la salud y a la educación. Y en función de ello es lo que ha venido el presidente Lasso trabajando. Yo creo que el tema de la popularidad de los gobernantes en general en la región es poco o nada relevante, porque si entonces vamos por esas, hay presidentes o hay autoridades, alcaldes, gobernadores que son elegidos con el 20% de los votos y por eso fuera entonces no se posesionarían. Yo creo que el tema de la popularidad es una métrica importante desde luego
pero bastante relativa. Lo más importante son los resultados en el día a día en la gente de a pie. Y el presidente no se ha descuidado de trabajar por y para los ecuatorianos una vez que pase este sainete político de hambres atrasadas de poder que quieren entrar por la puerta trasera de Carondelet, lo que no consiguieron en las urnas. El presidente continuará dando esos giros de timón y esos golpes importantes para darle un giro a la economía, al tema del empleo, que es lo más importante, la seguridad en las calles, educación y salud. Se habla de una reforma tributaria ya de forma anticipada que está por ser entregada a la Asamblea. ¿Será un golpe nuevamente a la clase media o hacia dónde apuntará la recaudación? Al contrario, esta reforma tributaria entiendo que lo que va a prever, porque todavía no ha sido presentada, simplemente se han dado algunos anuncios, lo que va a hacer es elevar los gastos deducibles para que la carga tributaria o la presión fiscal dentro de los contribuyentes más importantes sea menor. Porque recordemos que la reforma tributaria que se aprobó en la Asamblea Nacional con los votos del correísmo hace casi 2 años elevaba de manera proporcional y progresiva, como son los impuestos, pagar los impuestos más altos. Sin embargo, ahora se va a elevar esos gastos deducibles para que la presión tributaria en general disminuya y pueda haber más dinero disponible en la familia ecuatoriana para su consumo personal. ¿Hay algún escenario, para concluir, en el cual se establezca una línea de seguimiento político en el caso de que finalmente se censure al presidente de la República y que constitucionalmente asuma Alfredo Borrero, actual vicepresidente? Nosotros estamos confiados que nos asiste la verdad y la lógica y sobre todo la honradez de un presidente honesto que ha hecho lo necesario por y para los ecuatorianos. De darse el caso o el supuesto no consentido, el presidente de la República tiene una herramienta constitucional como lo es y tan constitucional como el juicio político, que es la muerte cruzada, y el presidente la llamaría y disolviera la Asamblea de un solo plumazo para que se anticipen elecciones y, de ser el caso, se vuelva a elegir presidente, vicepresidente y diputados o asambleístas antes del periodo previsto. Gracias, asambleísta, muy gentil por su explicación. Veremos qué ocurre el día de mañana, un día crucial para la democracia ecuatoriana. Muy buenas tardes. Encantada, un gusto. Buenas tardes.